Hola, buen día. Mi nombre es Elizabeth Cepeda Calderón. Actualmente curso el octavo semestre en Ingeniería en Administración en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. El día de hoy les hablaré acerca de la auditoría administrativa, tanto como sus conceptos, principios, tipos, entre otros aspectos. ¿Qué es la auditoría administrativa? Es una revisión completa de la estructura organizacional de una empresa u organización de cualquier tipo, así como sus mecanismos de control, de operación y sus recursos humanos y materiales. Se trata de un procedimiento que evalúa a la organización como un todo, cotejando su desempeño con sus objetivos tanto globales como por unidad, para hacerse una idea sobre todo lo efectivo de su modelo de gestión. ¿Cuáles son los objetivos de una auditoría administrativa? Una auditoría administrativa aumenta los niveles de calidad de una empresa. Toda auditoría administrativa busca dar con las deficiencias o debilidades de las diversas regiones de la empresa para poder corregirlas o solventarlas. Los siguientes objetivos que tiene la auditoría administrativa son optimizar la administración de los recursos por parte de la empresa, evaluar el servicio o producto brindado por la empresa de cara a la satisfacción del cliente, aumentar los niveles de calidad y competitividad mediante diversos mecanismos y planes de gestión, identificar los aciertos administrativos que replica las situaciones semejantes. El siguiente es analizar las funciones de cada división de la empresa en relación con las demás. Principios de la auditoría administrativa. El número uno es sentido de la evaluación. Con este tipo de auditorías no se mide el potencial o la idoneidad de las profesionales o trabajadores dentro de la organización, tanto como las dinámicas gerenciales, es decir, de los mandos administrativos responsables de coordinar las fuerzas de la empresa a lo interno. Importancia de la verificación. Una auditoría eficaz no solo fundamenta sus conclusiones en la forma obtenida, sino que se ofrece medios científicos para interpretarla y para comprobar de qué se trata una evaluación fidedigna. 3. Pensar en términos administrativos. El foco de los auditores ha de estar puesto siempre en el aspecto administrativo de la empresa y no en otras áreas supeditadas a la gerencia administrativa. Se trata de una evaluación de procesos y recursos de cara a la misión de la empresa. Metodología de una auditoría administrativa. Toda auditoría administrativa se compone de 4 pasos elementales, la cual es planeación, instrumentación, examen e informe. La planeación se establecen los parámetros y lineamientos que se servirán para enfocar la revisión de la auditoría. Es decir, se debe primero definir qué cosas buscar y a cuál será el criterio específico de búsqueda. Esto pasa por una lectura de síntomas o de conflictos aparentes. El número 2 es instrumentación. Se elige entre diversos modelos de recolección de datos
y de medición de los mismos en función de la naturaleza empresarial y del tipo de conclusiones a las que se quiere llegar. Número 3. Examen. Se aplica la planificación y se recaudan los datos y las estadísticas o cualquier otro tipo de información que responda a los lineamientos preestablecidos. Número 4. Informe. El cierre de la auditoría arroja como resultado un informe en el cual se detalla y explica todo el proceso que se rinde cuenta de los resultados y finalmente se hacen las recomendaciones pertinentes. Tipos de auditoría administrativa. Existe la auditoría financiera, auditoría interna, auditoría externa y auditoría de operaciones. La auditoría financiera consiste en una revisión exploratoria y crítica de los controles subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa realizada por un contador público, cuya conclusión es un dictamen acerca de la corrección de los estados financieros de la empresa. La auditoría interna es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros, pues no se producen bajo la figura de la fe pública. Las auditorías internas son hechas por personal de la empresa. Un auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones y se preocupa por sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una operación más eficiente y eficaz. Cuando la auditoría está dirigida por contadores públicos profesionales independientes, la opinión de un experto desinteresado e imparcial constituye una ventaja definida para la empresa y una garantía de protección para los intereses de los accionistas, los acreedores y el público. De la imparcialidad e independencia absoluta no son posibles en el caso del auditor interno, puesto que no puede separarse completamente de la influencia de la alta administración y aunque mantenga una actitud independiente como debe ser, esta puede ser cuestionada ante los ojos de los terceros. Por esto se puede afirmar que el auditor no solamente debe ser independiente, sino parecerlo. Así obtendrá la confianza del público. La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la dirección de la organización y tienen características de función asesora de control. Por lo tanto, no puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a excepción de los que forman parte de la planta de la oficina de la auditoría interna, ni debe en modo alguno involucrarse o comprometerse con las operaciones de los sistemas de la empresa, pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, para que la alta dirección toma las medidas necesarias para su mejor funcionamiento. La auditoría interna solo interviene en las operaciones y decisiones propias de su oficina, pero nunca en las operaciones y decisiones de la organización a la cual presta sus servicios, pues, como se dijo, es una función asesora. Auditoría externa. Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría externa
es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un contador público, sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la información generada por el sistema, ya que se produce bajo la figura de fe pública, que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información examinada. La auditoría externa examina y evalúa cualquier de los sistemas de información de una organización y emite una opinión independiente sobre los mismos, pero las empresas generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información financiero en forma independiente para otorgarle validez ante los usuarios del producto de este, por lo cual tradicionalmente se ha asociado en el término auditoría externa a auditoría de estados financieros, lo cual, como se observa, no es totalmente equivalente, pues puede existir auditoría externa en sistema de información tributario, auditoría externa en sistema de información administrativo, auditoría externa en sistema de información automático, entre otros. La auditoría externa o independiente tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos, y toda aquella información producida por los sistemas de auditoría de operaciones. Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente de una función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal no especializado en el área de estudios, con el objeto de asegurar a la administración que sus objetivos se cumplan y determinar qué condiciones pueden mejorarse. También es llamada auditoría administrativa y se define como el examen integral o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora. El aspecto distintivo de estos diversos usos del término es que cada caso de auditoría se lleva a cabo según el sentido que tiene esta auditoría para la dirección superior. Otras definiciones de auditoría administrativa se han formulado en un contexto independiente de la dirección superior a beneficio de terceras partes.